Muy buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos a todos. Buenas noches, Buenas Silvio. noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola, licenciada. Cris, hola, Héctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿Qué hacen? licenciada. Buenas Sí. noches, licenciada. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Hola, José Alonso. Alfonso, pero José Alfonso. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Irene Fernanda. Vamos a iniciar el día de hoy, ¿ok? Ya vi ahí que nos estaban haciendo reír, Donald. Bueno, vamos a comenzar, vamos a retomar la clase donde nos quedamos. Por favor, volvemos a recapitular, como siempre, las instrucciones de la clase y vamos a ver. Tengo una mano levantada. No sé si Miguel Peralta quiere hablar con nosotros. Miguel Peralta, ¿quieres decirnos algo? ¿Tienes la mano levantada? O inicio. ¿No? Ok, imagino que tuvo problemas con su computadora. Bueno, continuamos entonces. Jóvenes, sigamos entonces en el tema que estábamos hablando y estábamos hablando obviamente de lo que es el contenido o el... que ahorita me pongo los lentes porque así estoy viendo con un ojito. Ahorita me los pongo. Es para que miren mis ojos. Bueno, fíjense, vamos a retomar entonces el tema. Recordemos que tenemos definición tanto de derecho internacional, derecho internacional en el ámbito de la Unión Internacional del Notariado, del primer Congreso de la Unión. Les conté que este fue aprobado en 1948. Obviamente en Buenos Aires, imagino que leyeron, investigaron un poquito y entonces vieron lo que es la definición del notario. Tenemos la definición legal, ya vimos una definición propia del derecho notarial, vimos el objeto, también vimos el contenido y obviamente también vimos los elementos y dentro del contenido decíamos que hay lo que es como principales 5 escrituras y dentro de estas hablamos de la escritura pública o también llamada escritura matriz que vimos en el artículo 29. Entonces vamos a ver ahorita la acta de protocolización. Vamos a comenzar. Miguel, ¿sigues con mano levantada? ¿Ya la bajaste? ¿Ya te vimos? Ok. Solo para ver si queda pregunta. Vamos a continuar con Silvia Fuentes. Anteojos, pelito cortito. Silvia Fuentes, buenas noches. Te voy a molestar, por favor, que te sitúes en tu código de notariado en el artículo 64. En lo que, como dijeron ustedes, localizo mis lentes. Ahorita venga. Artículo 64. Ajá, por favor. El acta de protocolación tendrá, número 1. ¿Me escucha, licenciada? Sí, te escucho muy bien, Silvia. Número 1. El número de orden del instrumento. 2. El lugar y la fecha. 3. Los nombres de los solicitantes o transcripción, en su caso, del mandato judicial. Número 4. Mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hoja. 5. La firma de los solicitantes, en su caso, y la del notario. Ok. Vamos a verlo. Entonces, hablábamos que este es otro de los documentos en los cuales realiza el notario.
El título octavo, el que están ustedes situados, el artículo 63, habla sobre las protocolaciones. Van a ver que hay protocolaciones que hace ante mí y por mí y ante mí. Las protocolaciones hay una variación, por supuesto, pueden ser por disposición de la ley o por orden judicial. Vamos a tomar el ejemplo que sea por disposición de la ley. Y las actas de protocolización automáticamente son una escritura que se realiza en protocolo, en la cual se inserta dentro del protocolo lo que es un documento. El ejemplo que estoy dando es de un documento proveniente del extranjero. Viene el documento con todo lo que conlleva y hablemos de la forma más fácil. Un notario en Guatemala, guatemalteco, realizó un mandato en Estados Unidos, lo trae para Guatemala y lo debe incorporar para que nazca la vida jurídica. Entonces, para dar todas las formalidades, inserta dentro del protocolo lo que es este documento proveniente del extranjero y automáticamente hace el acta de protocolización. Este debe contener como mínimo los requisitos que acaba de leer Silvia Fuentes, artículo 64. Esto es sumado al 29, si se dan cuenta. Cada vez va sumando más, 29, 13, 30 específicamente y 64. Pero, ¿qué necesito yo? No necesito que ustedes se memoricen los requisitos de cada uno, sino que los entendamos, porque automáticamente ahorita no estamos entrando todavía en temas de redacción. Entonces, estamos viendo temas de entender el tema de protocolación. Lo encuentro en el capítulo, en el título octavo, artículos 63, 64, pero el ejemplo que estamos tomando ahorita es el 64. ¿Ok? ¿Me entendieron ahí? Otra de las formas, documentos que el notario realiza. Hablábamos en la última clase y decíamos que él salía del país, tenía que dar un aviso para poder realizar una protocolación de un documento que él autorizó en el extranjero, tuvo que haber dado su aviso, tuvo que haber estado fuera del país, celebrar el acto o la declaración de la voluntad de las partes, traerlo a Guatemala, encontrarse en el idioma español, tener todas las formalidades para realizar esta acta e incorporarla. No solo es el documento que se hizo fuera, sino también el acta de protocolización que complementa el documento. ¿Ok? Acta de protocolización, entonces, es el documento que se hizo en el extranjero, para que en el ejemplo que estamos utilizando, complementamos con el acta de protocolización y esto forma lo que es una escritura más que se llama acta de protocolación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Sigamos entonces. El tercer ejemplo. La razón de legalización de firmas. Vamos a ver, Juan Álvaro Pichillán. Juan Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Te voy a molestar, por favor, tu artículo 59 del Código Notariado. Tienes tu micrófono apagado, Juan Álvaro. Perdón, licenciada. Artículo 59. De cada acta de legalización de notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no exceda de 8 días, haciendo constar, primero, fecha y lugar. Segundo, nombre y apellidos de los signatarios. Tercero, descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, número y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Gracias, Juan Álvaro. Ahorita vamos a retomar el tema. Solo estoy viendo que Jacqueline levantó la mano. ¿Quieres comentar algo, Jacqueline Corina? Mijangos Gómez.
o continúo con el documento? Jacqueline Sí, Colina, licenciada, disculpe, solo una duda. Es que estoy un poco perdida. ¿Esto sigue siendo dentro de ¿Contenido? los instrumentos? Dentro de los Sí, instrumentos, usted decía. Gracias. así es. En el contenido hablamos de 5 ejemplos que vamos a ver y entonces estamos viendo uno para cada uno para entenderlo y luego no tanto para que podamos redactar. No veamos tema ahorita de redacción, no estamos temas de redacción ni nada. No, únicamente estamos entendiendo cada uno de los documentos de los quehaceres del notario. ¿Ok, Jacqueline? Vale, ok. Shirley Melissa, levantaste la mano. Dime, Shirley Melissa. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Shirley. Mencionó por disposición de ley y dijo algo junto con disposición de ley, pero no logré tomar nota. ¿Cuál era? En protocolización. Fíjate que Ajá. las protocolizaciones, cualquier documento, ahorita usé un mandato, ¿verdad? Pero muchos documentos provenientes que terminen sentencias. Algunos pueden ser por disposición de la ley o por orden de juez. Ah, perfecto. Gracias, licenciada. Vale, ok, no te preocupes. Bueno, ¿alguna más o nos pasamos? Ok, cuando hablamos de razón de legalización, el artículo 59 nos da las características que este documento tiene. Repito, las del 29, las del 13, más las propias del documento, 59, que es la razón de legalización. Entonces, como dice, los requisitos de este le agregamos, entonces, no podemos perder que el lugar y fecha donde se hizo el documento, nombre de los signatarios, la descripción breve, sustancial y contenido del documento que autoriza la firma o firmas del que se legalizaron. Después de la coma, hasta donde dice hojas, con liquidación del valor, número y todo, como lo leyó Juan Alberto Pichía, algunos códigos ya tienen la reforma y otros todavía no. ¿Por qué no todos tienen la reforma? Porque no reformaron el artículo de manera expresa, sino tácita. Eso significa, de manera expresa, es concreto, se reforma el artículo 59, tal y tal y tal y tal. Así es expresamente. Esa fue tácita. Automáticamente la ley de timbres en el artículo 45 establece que obviamente esto ya no es así porque únicamente se llama papel sellado especial para protocolo. Y así se llama la ley. Ley de especies fiscales y todo, ¿ok? Y papel sellado especial para protocolo. Entonces, cuando hablamos de papel, más que todo, no es papel sellado, no es la palabra correcta, sino vamos a mencionar papel especial para protocolo, ¿sí? Entonces, cuando lo escucho en la hoja protocolo, no, ya vamos a comenzar a modificar y vamos a decir el nombre correcto de la hoja, ¿ok? Bueno, sigamos. Entonces, esto es uno de los, se agrega a los requisitos, debemos hacer una razón o una descripción breve de qué se legalizó y obviamente debe estar contenido en el contenido del instrumento. Entonces, ¿entendemos qué es una razón de legalización? ¿Sí? Es práctica, literalmente. Todos los documentos, la esencia es la fecha y la hora, el lugar en el cual ustedes legalizaron una firma. Hay varias formas, hay dos formas, documentos y de firmas. Voy a hablar de firmas, donde legalizaron la firma, en qué queda comprendida, qué escritura es y todo lo van dejando. Entonces, por favor, esta es una razón de legalización de firmas. Si tienen dudas, me preguntan. Cruz Natanael de Láguila Castillo, me preguntas, dime. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Con una pregunta. Ya estaba hablando de eso, pero no me quedó muy claro. En este caso, ¿aplica para todo tipo de legalizaciones, de documentos, legalizaciones de firmas? Ok, fíjate que vas a ver que hay en legalización, hay dos tipos, la de firma y la de documentos. Cada una tiene sus características. Ahorita lo estoy viendo de manera general, pero así es. Todo se debe que tiene orden por disposición de ley o orden de juez debe legalizarse. Ahí dice también que no excederá del plazo de 8 días para realizarlo, ¿ok? Es decir, de la fecha que realizaste la legalización de firma, es la fecha de 8 días para hacer
tu toma de razón, le llamamos nosotros en la práctica, pues razón de legalización. Ahora, ¿por qué viene tu pregunta, Víctor David? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver que firman, autentican y automáticamente nunca toman razón los notarios. Pero es una mala práctica. ¿Qué es lo que está aplicando la firma en un desistimiento, un memorial de desistimiento de algún proceso? ¿Te imaginas lo complejo que daría que en un momento viniera una nulidad respecto a ese documento y tú no tomaste razón? También está un incumplimiento que tú nunca hiciste una obligación que tienes dentro de la ley. ¿Ok, Víctor? Licenciada, buenas noches, perdone la molestia. Fíjese que yo levanté la mano porque tenía ahí una duda. El compañero que me antecedió fue el que le estaba haciendo la pregunta, pero agradecemos siempre ahí por respondernos. Okay. Fíjese, licenciada, que bueno, pues yo estoy viendo que entre los instrumentos que se realizan están las escrituras públicas, el acta de protocolización y la razón de legalización de firmas. Usted comentaba que para ello tenemos que aplicar siempre ahí el artículo 13, que son las formalidades que se tienen que llenar, ¿verdad? El artículo 29 son pues formalidades esenciales, podríamos decir, complementadas del artículo 13 y cada variación va a tener, cada documento va a tener su variación, entonces se va a localizar. El testamento te va a ser el 42, la razón de legalización te va a ser el 59, la protocolización te va a ser el 63 y 64, o sea, más estas, ¿ok? Gracias, Liz. Para servirte, Víctor. Ok. Sigamos entonces. Otro de los documentos que podríamos tomar idea es el artículo 61, que es lo que más se va a trabajar. Artículo 61. Iván Eduardo López, creo que es camisa celeste, que se está tocando el cabello. Vamos a ver. Licenciada. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, todo bien. Qué bueno, te voy a molestar. Vamos a ver el capítulo de las actas notariales contigo. Vamos a ubicarnos en el artículo 61, por favor. Okay. Cuarto documento que vamos a tomar como ejemplo, artículo 61. Por favor, veámoslo, Iván Eduardo. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley, por cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Ok, muchas gracias, Iván, te agradezco bastante. Veo que estás leyendo desde tu código, desde lo que es tu pantalla. También es muy bueno que si vas usando tu pantalla, vayas dándole algunos colores o algo así para que vayas resaltando qué artículos vamos viendo, ¿ok? Porque imagino que el código notariado ahorita lo estás comenzando a subrayar. Entonces, para que se les haga más práctico también en el momento de estudio, ¿ok? Solo es consejo para los que están tomando en digital. Ok, gracias. Bueno. Entonces, cuando vemos las actas notariales van a encontrar su clasificación. Hay un montón de actas notariales. Voy a hablar en general del tema. Solo estamos tratando de dar una idea de qué es actas notariales, pero van a tener clase específica de actas notariales. Va a haber un semestre que todo lo que es jurisdicción voluntaria lo van a ver principalmente en actas. O sea, es muy importante este capítulo. El 60 literalmente les define lo que es un acta notarial, pero el 61 automáticamente nos da las características esenciales que debe contar esta acta notarial. Las actas notariales no es una escritura pública. No me recuerdo quién fue, no sé si fue Edgar o José que dijo documento privado, ¿se recuerdan en la clase anterior? Esto se hace en una hoja BOM, ¿sí? Por eso les decía, siempre las actas notariales en una hoja BOM. También lean, por favor, siempre les repito el artículo 45 de la ley del impuesto al timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Así se llama la ley correctamente, ¿ok?
Y entonces ahí van a ver las características esenciales de estas actas notariales. Vamos a poner un ejemplo, el acta notarial del matrimonio. Estamos viniendo con el ejemplo del matrimonio y sigamos esta estructura. Vienen a su notaría, usted atiende a las personas, les da los lineamientos de documentos que usted necesita, los revisa, que tengan todo lo más certero posible. Automáticamente usted le va a dar forma luego que ellos se vayan en base a la plática al acta en el cual va a desarrollar lo que es la voluntad de las partes para realizar el matrimonio, ¿sí? Entonces, automáticamente usted toma, ya no comienza con el 29, lo dejamos a un lado, ¿sí? Entonces, estamos en la ciudad de Guatemala, las características que están inmersas en el título 7º del Código Notariado. Y esta es, comenzamos con el lugar, la fecha, la hora de la diligencia, las personas que lo están requiriendo, obviamente las personas que se les están requiriendo con sus datos de identificación. Aquí unen el Código Procesal Civil y Mercantil, o sea, se me fue el número, pero automáticamente también agregan cómo los identifican. Entonces, automáticamente ya comienzan a, nunca se me olvidan que son 5, pero no me acuerdo el artículo en que está. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio. Siempre, 5. Después de esto, automáticamente usted se agrega el documento en el cual esta persona se identifica, tal y como lo dice el artículo. Luego, automáticamente de los nombres y toda la individualización de la persona, van a decir, obviamente, la relación de las circunstancias, es decir, van a hacer constar que, cuestión, primero, el señor tal y tal, con certificado de nacimiento, estoy hablando generalmente, extendido por Registro Nacional de las Personas, inscrito a la finca folio, ahí no es finca, es folio y libro de nacimiento tal y tal y tal. ¿Ok? Entonces, automáticamente ustedes ahí van a tomar el 61, o sea, tan chiquito, pero es de bastante, cada palabra tiene una descripción. Lo van a ver en el momento que tengan que estar redactando y desarrollando. ¿Entendemos que es un acta y que no es una escritura pública? Rocío Alejandra Recinos Barrios. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Siguiendo con el ejemplo que dice usted del matrimonio, es un acta notarial la que se hace, ¿verdad? Para celebrar el matrimonio. Pues estaba leyendo el Código Civil en el artículo 93, que ahí están las formalidades y creo que están los puntos que debe de llevar el acta, el acta notarial. Sí, creo que ahí está más específico, ¿verdad? Hablando del matrimonio. Podrías decir que es como te digo, estamos hablando del acta en general, estamos usando el ejemplo de lo que es el matrimonio, pero en el momento que tú hagas un matrimonio te vas al 93 más el 61, no es el 61 más el 93, es el 63 más el 61. Si vas a hacer un acta de protesta, te vas al Código de Comercio y ese es el Código Notariado. Si vas a hacer un acta de presencia, te quedas, por ejemplo, en el 61 y vas a contar un accidente o un hurto o algo por ahí, automáticamente usas el Código Penal. Entonces, es literalmente las actas, es un mundo, o sea, es un mundo entero de que poder hacer constar, hay de presencia, de protesto, etcétera. Entonces, nos vamos a basar en el ejemplo del matrimonio, pues no les di el 93 para no cargar los que solo estos requisitos deben contar, porque para el matrimonio son específicos, ¿ok? Si te das cuenta, aquí dice la hora de la diligencia, en el 93 ahí dice obligatorio la hora, y dónde se encuentra, porque obviamente es requisito esencial para el matrimonio, las capitulaciones, qué comunidad de gananciales, todo, ¿verdad? Entonces, ahí te va a ampliar un poquito más, Rocío. Sí, gracias, Lick. Entonces, me imagino que dependiendo del caso sería, ¿verdad? Tal vez va variando un poco los requisitos del acta notarial, ¿verdad? Sí, depende qué acta notarial, cambia mucho los requisitos. Es como cuando estamos hablando ahorita de los anteriores, de los otros 3 anteriores. Si llamamos una protocolación es el 29 más el artículo en específico 63, ¿verdad? Y así nos vamos.
Ok, ¿alguien más? Seguimos. Ok. Bueno, entendemos que es un acta notarial. ¿Alguien más que tenga un poquito de problemas con el acta? José René. Dime, José René. Sí, disculpe, fíjese que se me hace un poco enredada la forma como lo está diciendo, licenciada, disculpe. Me gustaría que usara tal vez una metodología más didáctica, no solo mencionado, sino que pudiera usted mandar un esquema en el cual relacionar los artículos que habla del 61, relacionarlos con los otros artículos, se da esto. Un artículo con el otro, se da esto otro. Y entonces de esa manera, porque solo mencionados y las palabras se las lleva el viento, ¿me entiendes? Y entonces no alcanzamos a comprender la magnitud, pues, que nos puede llevar a una equivocación, ¿me entiendes? Ok, José René, te voy a explicar. Fíjate que tengo que decirte a ti, hablarte de contenido y darte ejemplo, automáticamente decir, denominar los 5 instrumentos. Yo solo estoy adentrando a cada uno para que tengan ustedes una idea general de qué tipo de documentos es. Yo no te puedo decir, artículo 60, hagamos el acta de matrimonio, veamos el 93 y el 61 para realizar un acta, porque yo no estoy en la fase ahorita de que tú redactes un documento. Yo solo estoy en la fase que tú entiendas que hay 5 instrumentos. En las actas notariales, la razón de legalización de firma, las actas de protocolación, las escrituras públicas y las que vamos a ver son las actas de legalización de firmas o documentos. Entonces, automáticamente yo no te puedo poner a hacer artículo por artículo, yo te estoy contando en cada uno para que quede claro qué es un acta notarial. Y te lo decía, acta notarial es el artículo 60 y encuentra la definición, pero no puedo hacer la complejidad porque ahorita no estamos redactando, solo estamos viendo los ejemplos de instrumentos de contenido del derecho notarial. ¿Sí? Entonces no me puedo poner a relacionar artículos porque solo se los estoy dando para manera que ustedes puedan tener una lectura y comprensión. Si ustedes automáticamente quieren que yo me vaya a la letra literalmente contenido, yo les digo, bueno, hay 5 instrumentos, más adelante los van a ver, continuemos. Porque si tú descargas el contenido del notariado 2, 3 y 4, esos documentos vas a ver en el curso 2, 3 y 4 y los vas a ver desglosados. Yo solo ahorita vamos a ver que hay 5 instrumentos en el tema de derecho notarial. ¿Sí? Si le estoy confundiendo automáticamente, entonces hablamos de acta de legalización, les digo un artículo para que lean ustedes nada más y nos vamos entonces al siguiente tema que es características. Es por eso que debo aclararte y por favor verifica el contenido de este curso. Este curso es únicamente contenido. No vamos a ver temas de redacción, de relación o de instrumentos. El único... Gracias. Ok, lo único que vamos a ver como el quehacer del notario es cuando vamos a hablar las formalidades del protocolo, que es la última clase de este programa. Entonces ahí vamos a ver el empastado, los atestados, el índice de manera general para que tú tengas una orientación cuando entres al 2 y te digan automáticamente, sería el 4, tú hagan un protocolo, vi el atestado, vi el empastado, vi el índice. Mi objetivo y cronograma aquí es llegar a hacer un índice con ustedes para que ustedes ya lleven que va inmerso de ese índice, ¿ok? ¿Estamos bien ahí, José René? Gracias, licenciada. Ok, bueno, continuemos entonces. Vamos a molestar entonces a María Eugenia. Artículo 55. Ahí vamos a ver el artículo 55, lo vamos a dividir en 2. Inciso A e inciso B. El inciso A lo vamos a denominar, obviamente, actas de legalización de firmas y el inciso B lo vamos a denominar acta de legalización de documento. Si ustedes quieren poner a lápiz ahí A, firmas y B,
documentos les va a servir para más adelante. Ok, María Eugenia, me dices cuando estés lista. Sí. Ok, dale, no te preocupes. ¿Me escucha? Sí, te escucho, María Eugenia. Acta de legalización contendrá A, cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley, si no fueran conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si las hubiera. Inciso B, cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores, aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario procedidas, en el primer caso de las palabras ante mí y el segundo caso de las palabras por mí ante mí. Ok, aquí automáticamente van a darse cuenta que cuando ustedes autentican lo que es la firma de una persona, tiene las responsabilidades del inciso A y obviamente con el último párrafo que me leyó María Eugenia, van a ponerle a la par donde les dije que les pusieran firmas, pongan ante mí. Ante mí significa que automáticamente ante ustedes está la persona y están legalizando y está firmando ante ustedes. En el segundo caso, estamos hablando de la auténtica de documentos. Autenticaron un documento y automáticamente van a realizarlo por mí y ante mí, porque ustedes lo están reproduciendo y ustedes lo están firmando. ¿Sí? Esas dos características las van a ver más adelante. Entonces, automáticamente entendemos y vamos a repetir para el compañerito que nos estaba preguntando. Dentro de los instrumentos hablamos de la escritura público o también llamada escritura matriz. Actas de protocolización, razón de legalización de firmas, acta de legalización de firmas o fotocopia de documentos y actas notariales. Repito, para LPCAL, escritura pública o escrituras matrices. Actas de protocolización, razón de legalización de firmas, actas notariales, actas de legalización de firma o de documentos. ¿Sí? 5. Bueno, entonces cuando hablamos y estábamos hablando, ¿se recuerdan de lo que decíamos que son los elementos del derecho notarial? Decíamos automáticamente que está la función notarial, es decir, las actividades que desarrolla el notario. Ahorita te doy la palabra, perdón. Y respecto, también hablábamos que en segundo teníamos lo que es la organización notarial, que obviamente hablamos que esto se refleja mucho en las instituciones que apoyan al notario o también que tenemos la obligación de realizar ciertos requisitos. Poníamos ejemplo, tribunales, Archivo General de Protocolos, el Colegio de Abogados y Notarios. También hablamos de la teoría formal del instrumento y decíamos que estas son las formalidades o la solemnidad de llevar cada acto. Cuando hablamos de función notarial y de teoría formal del instrumento, estos documentos entendemos rápido, bueno, si el uno es las actividades que realiza el notario y la teoría es la solemnidad, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Las actividades, obviamente, es distinto a las solemnidades. Las solemnidades son los procedimientos. Iniciar con recabar la documentación, escuchar al cliente para poder darle forma al instrumento, no es solo, es una actividad del notario, pero está inmersa otra persona. Entonces, la teoría formal mezcla a las partes y al notario. La función notarial es propia del notario, ¿sí? Entonces, obviamente recuerden que decimos que el objeto de lo que es el derecho notarial es la creación
del instrumento. ¿Qué instrumento? Los 5 que acabamos de ver. Y obviamente repasamos con las definiciones. Entonces, Stephanie Lisset, camiseta gris. Dame la definición que vimos respecto al derecho notarial para pasar al siguiente tema. Ay, perdón, es tu vestido, no vi que era, pensé que era playera. Stephanie Lisset. Definición del derecho notarial, las normas, principios, instituciones que estudian la organización notarial, la función notarial, la organización notarial, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. No, definición del derecho notarial. Solo, ¿cómo comenzaste, perdón? Conjunto de normas, principios, doctrinas. Ok, perdón, no escuché el inicio, entonces pensé que me habías mezclado los otros dos nomás. Ok, perfecto, entonces, Stephanie, pasémonos. Entonces entendemos y recordamos que ese conjunto de normas, principios, instituciones y doctrinas que regulan notarial y la teoría del instrumento público. Recuerden que cuando hablamos de notarial hablamos tanto del qué hacer del notario, pero del instrumento. Esto complementa literalmente el derecho. Veamos entonces sobre esto unas características. Solo vi que levantaron la mano y perdón por voltearme, ya no vi quién. ¿Estamos bien o le doy la palabra a Ale? Perdón, licenciado, fui yo. Fíjese que yo estaba revisando y el número 3 decía razón de legalización de firmas. Ajá. ¿Y el número 5? A esta es que tú autenticaste una firma. La razón de legalización de firma es que tú tienes, ¿cómo te enseño acá? Te voy a dar las dos diferencias. Dame un segundito, voy a ver si te enseño un ejemplo para que tú veas la razón. Dame un momentito, me voy a sacar un documento para que te pueda servir, para mejor ilustración para ustedes. Fíjate que no te lo puedo proyectar. Estoy tratando de presentarlo. Si lo ven, me dicen. Ahora estoy tratando de presentarlo. Una pantalla. No me dejas subirlo. Bueno, te lo voy a leer así práctico. Tal vez así damos en tema de reacción a verlo, porque normalmente eso uno lo ve en la calle y entonces ahí la toma de razón es literalmente el testimonio especial o el testimonio que se entrega y que se adjunta a la escritura que se realizó. Entonces, el tema de reacción. Ustedes han visto que alguna ha visto su escritura de compraventa. Vayámonos a escritura de compraventa. Tienen lo que es la copia de las hojas de papel especial para protocolo y después tienen una razón. Esa razón es de firma y automáticamente se lee testimonio especial en la ciudad de Guatemala el día tal y tal, por mí, ante mí, señor tal y tal, procedo a tomar razón de legalización de firma del señor tal y tal y tal y tal. Este es el 5. El 3 es el testimonio. ¿Ven la diferencia? ¿O vuelvo a darles a entender? Cuando hablamos de toma de razón, de legalización de firma, es que yo estoy tomando razón dentro de mi protocolo que un documento fuera del protocolo tomé firma de tal señor
de tal nombre que se identificó con tal documento en tal fecha que calza tal documento. Cuando hablamos de la razón, hablamos de un testimonio. El testimonio es el complemento de la escritura pública. Ahora sí. Sí, licenciada, muchas gracias. Va. Ok, bueno, sigamos entonces. Es que no te lo pude proyectar. Perdón. Bueno, entonces entremos al tema de las características. Cruz Natanael, dime Cruz Natanael. Perdón, licenciada, entonces solo para estar en sintonía, entonces el 3 sería como el primer testimonio, porque lo tomaba como la... Es que dentro del testimonio hay dos clasificaciones. El testimonio especial, que es el que se dirige al Archivo General de Protocolos, y el segundo es el testimonio que se entrega a las partes, ¿sí? Ajá. Entonces, tú tómalo como testimonio y obviamente entran los dos. El notario, sellado, con las formalidades. Es el 3, con todas las formalidades de lo que es el documento. Sí, pues se adjuntan los dos testimonios. Ok, se lo agradezco mucho, licenciada. Para servirte. Vayamos con características. Bueno, estas características se las voy a leer. Las encuentran también un poco desarrolladas en lo que es el libro. Y obviamente vamos a ver cada una de estas. Hay 4 características del derecho notarial. La primera es, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existe derecho subjetivo en conflicto. ¿Sí? Repito, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existe derecho subjetivo en conflicto. ¿Qué significa esto? Que dentro del derecho notarial no debe haber litis. Toda cuestión, litis, ¿qué significa? Es conflicto, problema. Si se encuentra y si hay litis dentro de las partes o donde la cuestión que ustedes desean realizar no es una acción del notario, es automáticamente una acción del abogado, ¿sí? Entonces, ustedes deben tener en cuenta, por supuesto, que el notario siempre actúa a voluntad de las partes, únicamente actúa si no hay conflicto. En la doctrina, en el libro van a encontrar también que le llaman magistrado de paz. Cuando hablamos de notariado, otro sinónimo que le pueden adherir a su cuaderno es magistrado de paz. ¿Por qué? Porque solo actúa con la voluntad de las partes cuando no hay conflicto, es decir, no hay litis, ¿sí? Eli Ezequiel, dime. Es que yo no entendí eso, licenciada, ¿cómo así que ahí no hay litis? Ok, Perdón. La litis automáticamente tenemos que ponerlo a la par de conflicto, de problema. Si, ejemplo, las partes quieren acordar un convenio de pago de pensión alimenticia. Van ante un notario para que éste realice el convenio en acta notarial y pactan cuánta pensión le va a pasar mensualmente, qué días van a ver a los niños, abajo la guardia y custodia de quién quedan los menores y automáticamente estos se ponen de acuerdo y realizan el documento. Pero están en tu oficina y tú estás viendo que no se ponen de acuerdo qué día las visitas, que la mamá se va a quedar con los niños en la guardia y custodia, pero dice, es que mire, ya me está pidiendo 5,000 y yo solo 2,000 le puedo dar. Y no, es que no quiero firmar porque fíjese que no estoy de acuerdo con esa pensión. Mire, yo no quiero. Tú no puedes venir y comenzar a decir, usted tiene que dar una pensión de 5,000 porque usted dice el Código Civil que usted gana 10,000 y el 50% le toca a los menores. O mire, lo mínimo que puede dar es 4,000. Ahí no hay un conflicto porque tú no actúas como juez, tú debes actuar como notario y el notario únicamente plasma lo que las partes dicen. Y si estas partes no están de acuerdo con la pensión de alimentos,
tú lo remites y le dices, ustedes deben iniciar un proceso de pensión alimenticia y que un juez fije la pensión. Yo no puedo fijar una pensión. A veces cuando esos ejemplos normalmente es cuando la persona llega y dice, señora, mire, aquí está mi esposo, pero dígale cuánto me tiene que dar. Dígale cuánto me tiene que dar. La ley dice, y la ley hay que interpretarla para saber si es cierto que le toca el 50%. Entonces, esa es una litis, Ezequiel. ¿Entendimos? Bueno, licenciada, muchas gracias. Ahí que les quedó entendido en el tema de litis. Abro fila, Diego Emanuel, dime. No te perdí de pantalla, ahorita te vi. Diego Emanuel. Sí, buenas noches. Ok, dime, Diego. Es una consulta. Por ejemplo, ¿la actuación del notario se puede comparar con la de un juez solo en los casos de jurisdicción voluntaria? Sí, mira, la jurisdicción voluntaria van a tener la clasificación. Obviamente es judicial y extrajudicial. La extrajudicial es la que lleva el notario y va dándole forma a ciertos actos. Pero si hay litis o hay algo así muy complejo, hay partes donde la jurisdicción voluntaria te automáticamente dice, al finalizar esto, lo remites al juzgado y el juzgado continúa. Hay otras que el notario puede terminarlo, pero si lo inician con notario y comienza a crear conflicto, por ejemplo, en un sucesorio o algo así, entonces automáticamente lo remites al juez y este sigue con la litis. Donde ustedes miren, yo uso la palabra litis, pero recuerden que es conflicto o problema. Entonces, cuando ustedes miren que ya tienen un problema, que ya no hay voluntad de las partes, que ya hay una contradictoria de ellos dos, ustedes deben remitirlo al juez. Cuando estamos hablando de jurisdicción voluntaria, que es el ejemplo que estamos viendo contigo, Diego, pero en cualquier acción, ejemplo, Diego, voy a regresar al matrimonio. ¿Tú redactarías un documento, un acta notarial de matrimonio y el esposo te está diciendo, yo no me quiero casar? ¿Han visto mucho en TikTok que dice, no, yo no me quiero casar y no quiere firmar y no quiere decir sí? Automáticamente ahí hay litis. No se están peleando, pero no es la voluntad de las partes si tú lo estás viendo. Entonces, automáticamente, ese conflicto tú no te debes abstener a realizar el acto. ¿Ok? ¿Entendimos allí? ¿O alguien más que tiene alguna duda? Bueno, sigamos con segunda característica. La segunda característica. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Les repito, confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. ¿Qué quiere decir? ¿Quién confiere certeza y seguridad jurídica, jóvenes? ¿El notario, Ligda? Claro, por supuesto que sí. Dame tu nombre, no te me vayas que no te grabe. Dame tu nombre, por favor. O levanta la mano para que aparezca tu nombre completo. Anthony Josué. ¿Completo? Anthony Josué Eduardo. ¿Tienes dos nombres? Sí. Locón Trigueros, licenciada. Trigueros. Ahí estamos. Gracias, Anthony. Muy amable. Para servirle. Sigamos. Entonces, cuando hablamos de quién es que confiere certeza y seguridad jurídica, recuérdense que el notario recibe la voluntad de las partes, le moldea el instrumento, da forma y entonces al darle esta forma y al firmar, dándole autenticidad, le está confiriendo a las partes lo que es la certeza y la seguridad jurídica. Sigamos con las preguntas. Vamos a ver, Olga Leticia. Seguridad jurídica, Constitución Política de la República de Guatemala. Me vas a ayudar, Olga Leticia, con dos artículos, el primero y el segundo. Tu blusa de florecitas creo que es, no te veo bien. Blusa de florecitas con suéter coral. Buenas noches, licenciada, ¿sí? Bueno, leamos el artículo 1. ¿Ya lo tienes ahí, Olga? Permítame, ahorita la jalo porque no la tenía por aquí. Ok.
Lick, ¿la puedo leer mientras? Va, ayudemos a ella. Muchas gracias, Félix Javier, te lo agradezco bastante. Félix Javier, léenos el primero, por favor. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Excelente. Nuestro dato de ahí que vamos a sacar del artículo primero es su fin supremo es la realización del bien común. Podrían compararlo con los principios de equidad, igualdad, para que entendamos que es el bien común, es el fin supremo. Pero vámonos a las dos que estamos hablando de la característica acá. Por favor, Félix. ¿Sí? ¿Puedes leer el 2, porfis? El 2. Ok, perfecto. Ahorita lo leo. ¿Y por qué vas en una nave, Félix? Deberes del Estado. Es deber del Estado organizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ok, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad. La palabra, la seguridad. Hay seguridad jurídica y física. Física, relacionemos automáticamente con lo que es todas las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y la jurídica es la facultad que le dio al notario de dotar al instrumento obviamente, de certeza jurídica y de seguridad jurídica. Porque es un fin supremo, siempre velando por ambas partes. ¿Estamos bien ahí? Sí, sigamos pues. Bueno, recuérdense que estos son cualquier documento, contrato, siempre es sometido a que el notario le dé fe pública. Cuando está firmando y sellando específicamente al instrumento que esté realizando, automáticamente está dotando de fe pública al documento. Entonces, eso es una capacidad, eso es una investidura que ostenta el notario porque le confiere la fe pública. Obviamente también le corresponde al Estado quien delegó a través del notario para darle la seguridad jurídica al documento. Fíjense que me estoy recordando que es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. No tengo el Código Procesal Civil y Mercantil a la mano, pero se los voy a leer desde el internet. Porque a veces del internet no está como muy... Yo lo tengo aquí, licenciada. ¿Qué artículo? 186, te lo agradecería bastante, disculpa. Sí. 186. Me dices. Ahorita. Los documentos. Sí, dale, muchas gracias. Que tenga primero. 186, derecho de nombrar auditor. 186, ¿qué me dijiste? Del Código Procesal Civil y Mercantil. No, perdón, estoy viendo otro. Dale, compañero. Los documentos autorizados por notario o funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos. De nulidad o falsedad. Excelente, Los muchas gracias. Que se contienen en los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, si tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros desde la fecha en que hubieren sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notario. Ok, gracias Merari, te lo agradezco bastante, muy amable. Ok, entonces solo es para complementar obviamente que el notario tiene la fe pública y en consecuencia de esto es porque el notario es un funcionario público que el Estado invistió en la fe pública y al tenerla ostenta y da seguridad jurídica al documento o cualquier actuación que realice. Entonces,
Entendemos que es la característica segunda. Solo quiero corregir al compañero que nos está haciendo muy amable de Víctor de compartir las características. Te voy a decir la característica nuevamente, la 1 y la 2, por favor, para que tomen. La primera, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existe derecho subjetivo en conflicto. Ahí terminó. ¿Sí? Lo demás es lo que hemos hablado para explicar. ¿Ya? La segunda, confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Ahí nada más. Gracias, Víctor, por ayudar a Catherine. Te lo agradezco bastante. Bueno, vámonos con la tercera característica. ¿Sí? Si quieren, la dicto, la toman nota y después la explico para que no se nos vaya a confundir. Va, la C, que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Lo voy a repetir un poquito más rápido. Que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad, a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. ¿Lo repito otra vez? Es que estoy... No puede ser que anote solo 2 palabras. Repite entonces. Que aplica el derecho objetivo condicionando a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ¿Cómo no le digo a ver eso? Porque el piso no va a bajar. Si el piso lo anda chingando así, no va a bajar. Luis Carlos, se abrió tu micrófono. Disculpe, licenciada. Ok. ¿Quién más abrió su micrófono? Va. Se lo voy a repetir porque no sé dónde me quedé. La tercera o la C, que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Gracias, Dona Mazariego. ¿Ok? Volvamos al ejemplo del matrimonio, artículo 78 del Código Civil, del matrimonio. Recuerde que este es un acta notarial, hay declaración de voluntad de las partes. Entonces, todo esto mezcla el objetivo y el subjetivo. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. Ya vieron derecho 1, ¿verdad? Bueno. Cuando queremos descifrar es el objetivo condicional a la declaración de las partes, porque está condicionado en base a lo que puede hacer lo que está establecido en una norma o en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y obviamente cuando se concreta o robustece los derechos subjetivos es, yo me quiero casar, pero yo me puedo casar con mi hermana. Me puedo casar con mi prima. Entonces nos vamos, obviamente, aparte del parentesco, nos vamos al tema del 78, 79 y las prohibiciones. Yo tengo el derecho de contraer matrimonio, pero tengo una restricción
a través del ordenamiento jurídico con quien puedo contraer matrimonio legalmente. ¿Sí? ¿Entendemos aquí con este ejemplo el inciso C o la tercera característica? Claro, licenciado. Ok, gracias, muy amable. Sigamos entonces. Veamos la cuarta y última. La voy a ver lo más despacio posible y repito solo una vez más, porque si no nos vamos a atrasar mucho. ¿Qué es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado? La repito. ¿Qué es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado? ¿Sí? Perdón. Gracias, Luz Natanael. Que no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Gracias. Ok. Aquí obviamente vamos a hablar sobre la clasificación del derecho. La clasificación del derecho es en derecho público y derecho privado. Y automáticamente toda rama del derecho la encasillamos. El derecho civil es derecho privado. El derecho penal es derecho público. Y lo vamos encasillando. Pero en el derecho notariado no se puede encasillar. ¿Por qué? Porque aquí hay dos condicionantes. En ciertos actos es público y en ciertos actos es privado. Porque regresemos al ejemplo que estaba hablando anteriormente con el tercero. Yo tengo como un derecho uno de mis derechos que me garantiza la norma que yo puedo contraer matrimonio. Tengo las limitantes, ejemplo, para los menores no es permitido, para casarse con la hermana. Entonces me encasilla a regularme qué actos puedo y no puedo hacer. ¿Sí? Veamos un poquito ahorita esta fase del libro. Para los que lo tengan, enhorabuena. Y ahora los que no tengan el libro me cuentan. Ahorita se los voy a tratar de proyectar. Y si no, les voy a enfocar. Dentro de las características, el ejemplo que tenemos, que subimos, está en la página 29 y obviamente les voy a leer este parafrasito para que podamos entender. Dice, con respecto a la naturaleza jurídica del derecho notarial, hemos visto que doctrinariamente no se coloca dentro del derecho público ni dentro del derecho privado. Ahorita les explico. Es decir, podríamos decir que el derecho notarial es autónomo, al no estar entre los dos, tienen una autonomía, le damos un lugar no dentro de la lógica clasificación para hacer. Pero eso sería específicamente cuando es del derecho notarial. En Guatemala se considera derecho público porque respeta y se basa en ciertas acciones. Utilicemos el ejemplo que habla Osorio en la página 30. Al decir que el derecho público encontramos normas de organización de la sociedad y además en el derecho público las facultades deben estar establecidas expresamente. Por lo tanto, el derecho notariado se enmarca dentro del derecho público, aunque la actuación de los particulares entre sí es de derecho privado. El Estado me inviste como notaria a mí de lo que es la facultad para yo poder ejercer como notaria. En consecuencia, me otorga la fe pública y con eso yo le doy cierta certeza a los documentos, certeza jurídica y seguridad jurídica. ¿Ok? En el derecho privado vienen todos los derechos y las acciones o cómo complementar dicha actuación del notario. ¿Entendemos ahí? El pedacito de Osorio sería muy bueno que está bien definido. El artículo, página 30. ¿Estamos bien ahí? Repito, entonces, ni derecho público ni derecho privado. Podríamos decir que es autónomo y en Guatemala ciertas actuaciones
públicas y ciertas actuaciones privadas. Juan Gabriel, dime Juan Gabriel. Buenas noches, licenciada. ¿Podría decirse que el derecho notarial tiene una clasificación híbrida entre el derecho público y el derecho privado? O, sí, dicho de otra manera, una clasificación ecléctica de ambas. Tienen la mezcla de dos. Ah, exactamente. Sí, híbrida o ecléctica. Ecléctica son las palabras doctrinarias para definirlo, entonces automáticamente estamos bien, Juan Gabriel. Cualquiera de las dos, automáticamente. Ni es pública ni es privada, pero tiene pública y tiene privada. Entonces esa mezcla automáticamente nos da de autónoma. Muchas gracias, licenciada. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien más? Magali, del libro que hemos estado hablando del derecho notarial, que normalmente vamos a usar de base porque tiene de manera general los temas que tocamos. Licenciada, perdón, Neri, Neri. Neri Muñoz. Ajá. Lo vimos en la primera clase. Gracias. Está en la bibliografía, en el punto 18, y se llama Introducción al Estudio del Derecho Notarial. Y Yetel, que lo está enseñando en alguna... Gracias. Me imagino que está... Obviamente por las ediciones cambia las páginas, pero está en el tema, ese parrafito está en las características del derecho notarial. ¿Sí? Ok, ¿alguien más tiene duda? Gracias, licenciada, muy amable. Sí, aquí lo tengo, solo que no está en la misma página. Ah, ok. Y recuérdate que nuestro compañero nos ayudó a subirlo en PDF por si te sirve. Muy amable, gracias. Gracias a los compañeros. ¿Alguien más tiene duda de las características? ¿Estamos bien con las características? Estamos bien, Lick. Yo sí le entendí muy bien. Gracias. Okay. Sí, licenciado, Okay. claro. Ok, bueno, como dice el EPCAL, vamos a dar por finalizada esta clase para que vayamos todos a comer alguito. Que tengan una buena noche, que descansen. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Sí. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.